Saludos cordiales, bienvenidos y bienvenidas a Periodismo Público Ecuador. En esta propuesta, Candidato 2021, un programa que busca llevarles a cada uno de ustedes la oferta de trabajo de cada uno de los 16 candidatos a la presidencia de Ecuador. Sofi Montoya, bienvenida. ¿Qué tal, Fabricio? Un gusto, amigos y amigas, como siempre, poder acompañarles en Candidato 2021. Estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y también, por supuesto, en Twitter, buscando ofrecerles estos insumos de análisis para que puedan decidir bien su voto para las elecciones del 7 de febrero de 2021. Iniciamos Candidato 2021. Bueno, es momento de arrancar Candidato 2021 y tenemos ya a nuestro invitado, un nuevo candidato a la presidencia por el movimiento Pachakutik. ¿De quién se trata, Sofía? Así es, Fabricio. Nos acompaña ya Yacu Pérez Guartambel aquí en Candidato 2021. Con él vamos a conversar de inmediato. Le damos la bienvenida en este momento. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Por estar hoy con nosotros en Candidato 2021. Gracias, Yacu, por acompañarnos en Periodismo Público, en el programa Candidato 2021. Y bueno, este espacio lo que busca es conocer de mejor forma su propuesta de trabajo en caso de llegar a la presidencia de la República. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por invitar y a toda la audiencia que estará este rato conectado, pues un abrazo. Bueno, vamos a empezar revisando un perfil que hemos preparado acerca del candidato de Pachakutik, Yacu Pérez Guartambel. Veamos, por favor. En 2013, el nombre de Carlos Pérez Guartambel, ahora Yacu Pérez, sonó con fuerza. Ni Correa ni Moreno matarán el Yasú. Ni Correa ni Moreno matarán el Yasú. Fueron las manifestaciones indígenas en donde el cuencano de 51 años, que fue presidente de la Ecuarronari hasta 2019, con saxofón en mano recorrió el país con el lema de defensa de la Pachamama. Allí conoció a Manuela Pic, un amor sellado por el matrimonio ancestral y que nació en medio de las concentraciones y manifestaciones que llevaron a la periodista franco-brasileña en 2015 a ser detenida y deportada a su país. Allí el amor se enfrió. Tenemos mucha conexión para preservar. ¿Pero qué quieres que te diga? Esas marchas y algunos altercados a los que llamó persecución del poder lo llevaron a pasar en prisión por varios meses. Pero Manuela Pic regresó y desde enero le ayuda para promocionar su campaña presidencial en las redes sociales. Yacu Pérez estudió Derecho y entabló su propia defensa en varios altercados con la justicia. En 2019 fue electo como prefecto de la SUAY, cargo al que renunció en octubre de 2020 para participar en las elecciones presidenciales. Esta es la primera vez que aspira a llegar al poder. Unos dicen que están con el pueblo, yo soy del pueblo y eso es lo que nos hace diferente entre la banca chulquera, los millonarios que explotan a los trabajadores y la corrupción, pero al menos nuestros sueños no nos han llevado. Así es que nosotros jamás privatizar el IES, jamás privatizar las empresas públicas, más bien hay que fortalecer porque eso es el patrimonio de los ecuatorianos que ni se vende ni se rinde sino se defiende. En esta campaña política, su curiosa forma de ver la vida lo ha llevado en más de una ocasión a recibir críticas en las redes sociales. La minga por la vida y la naturaleza, con cero minería y defensa del agua son sus principales propuestas con las que aspira llegar al sillón de Carondelet. María Elena Vaca, Candidato 2021. Gracias a María Elena Vaca por ofrecernos este breve perfil de nuestro invitado, Yacu Pérez, candidato a la presidencia por Pachakutik, que hoy nos acompaña en Candidato 2021. Para arrancar, invitado, muchas gracias, Yacu, por estar aquí. Cuéntenos brevemente, en 1 minuto y medio máximo, en qué consiste su propuesta de trabajo, por favor. Nuestro plan de gobierno se elaboró de manera colectiva.
y se compone de 4 elementos fundamentales: la ecología, la economía, la educación y la ética. La ecología porque tenemos el único planeta, no hemos colonizado otro para irnos. Y el calentamiento global ya no es una amenaza, es una realidad. Por lo tanto, las fuentes de agua hay que defender, consulta popular para eso. En la economía, generar fuentes de trabajo, 1 millón de fuentes de empleo a través de 500,000 unidades productivas, dándoles créditos de $10,000 por 5 años, el primer año sin intereses. Bajar las tasas de interés bancario, renegociar los contratos petroleros, contratos de telefonía celular, reestructurar la deuda externa, eliminar los puntos, la pérdida de puntos a los choferes profesionales. En el campo de la educación, dotarles de la internet y una tablet gratuita para que nadie se quede sin el derecho a la educación, libre ingreso a la universidad para la juventud ecuatoriana, reaperturar y fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe, desburocratizar la parte educativa, ese modelo que es caduco, absurdo, y en la parte ética, un combate implacable contra la corrupción. ¿Cómo? Reformando el Código Orgánico Integral Penal, endureciendo las penas a 40 años a quienes roban la plata de los ecuatorianos, reformando la ley de contratación pública para que no haya más direccionamientos a los amiguitos a la entrega de los contratos, entre otros. Muchísimas gracias por resumir también ese plan de campaña en 1 minuto aquí con Periodismo Público de Ecuador y Candidato 2021. Pero ahora vamos a ir detallando cada uno de estos elementos que usted ha mencionado a través de distintos elementos que hemos preparado en Candidato 2021. Fabricio, tenemos nuestra caja de sorpresas lista para nuestro invitado. Así es, Sofi. Bueno, en el transcurso de este programa vamos a compartir con el candidato en distintos momentos una caja que tendrá distintos elementos para poder desarrollar su propuesta de campaña con más detalle. Así que pedimos a Valentina que por favor nos traiga la caja de sorpresa y pueda ponerla en la cajita para poder pedir al candidato que saque objeto por objeto y poder hablar en torno a esos elementos. Así que, por favor, ya. Pensé que era un regalito. Puede ser al final la caja de que se Pandora. lleve algo. Vamos sacando elemento por elemento, candidato, por favor. Ahí tenemos varios elementos, vamos a ir abordando temas Decía que distintos. estaba en Bélgica. ¿A qué le remite? A los que están prófugos de la justicia, ¿no? A los que fueron declarados por la Corte Nacional de Justicia como delincuentes por el caso Arroz Verde. La corrupción. La corrupción. ¿Qué se va a hacer frente a la corrupción, Yaco? La corrupción es una pandemia peor que la COVID-19. Si hoy estamos con un desempleo de 5 millones de hermanos ecuatorianos, 1 millón de desempleados, 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, 1/3 de la población infantil con desnutrición crónica. Todo eso no solamente es por la pandemia de la COVID-19, es por la corrupción que se nos robaron, que fue un latrocinio, fue una cleptomanía que se dio en los 14 años. Pero Y esta eso nos corrupción viene indigna. de más allá también, o solamente en los últimos 14 años ha habido corrupción en el país. La corrupción ha sido un pan de cada día en el gobierno de las muñecas de trapo, con Jebes Cordero, en los negociados de Borja con la adquisición en educación, los negociados con Bucarán y Mawad y todo. Pero el tema es que cuando hubieron más ingresos por las rentas petroleras en los 10 años de la década del saqueo, mientras más dinero hubo, más corrupción hubo. Y eso es lo que a uno le indigna, y eso hay que cambiar en el país. Dice, robó pero hizo obras. No puede ser así. No pues. puede ser. Hacer obras es una obligación y robar es un delito, y los ecuatorianos somos honestos. ¿Qué se va a hacer para enfrentar este flagelo de la corrupción que Esta tanto nos pandemia que afecta usted como da. país? Este flagelo que es la causante de la inseguridad ciudadana, que es la causante de toda esta tragedia, hay que combatir, pero ¿Cómo? una política sin cuartel. Entonces ahí decíamos, primero hay que garantizar la independencia de la justicia, independencia interna y externa, que nunca más el Ejecutivo vaya a cooptar a los jueces, a los fiscales, ni a través de darles carguitos, ni a través de las amenazas. ¿Qué hacer aquí en la corrupción? Yo lo que decía. Precisemos, por favor. Precisemos. Reformar el Código Orgánico Integral Penal para endurecer las penas a quienes roban el dinero de los ecuatorianos.
a 40 años. Esa es una primera medida que hay que reformar en el legislativo. Segunda medida, en la parte legislativa, ya se aprobó ventajosamente la ley de extinción de dominio. Pero falta eso. Pero dicen que es inconstitucional esta ley, que tiene muchos aspectos que van en contra de la Constitución. Tal vez están diciendo porque se puede juzgar 2 veces. Eso no tiene de inconstitucionalidad. Lo que pasa es que algunos están muy preocupados porque nuestra propuesta recogieron. Y qué bueno, me alegra que recogieran. Nosotros planteamos que sea retroactivo. Yacu, ¿qué más hacer? Estos temas podríamos ampliarlos más adelante en un siguiente bloque. Pero ¿qué más hacer frente a la corrupción? Precisos, por favor. Ya, otro, tenemos que implementar los acuerdos los convenios firmados con Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, que son convenios para implementar los convenios en prevención y lucha contra la corrupción. Porque la lucha contra la corrupción tiene que ser de manera preventiva y a la vez también activa. Preventiva, comenzar desde los niños, enseñando la ética. Mi padre no tuvo un día de escuela, pero me enseñó lo más importante, la honestidad. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente elemento, por favor, que tenemos en esa cajita algunos más para conversar acerca de distintos temas. Muéstrenlo a esta cámara, por favor. Ahí está, la Constitución. La Constitución, que sí, cuando aprobamos allá en el 2008, se dijo que este era un canto a la vida. ¿Y es o no es así? Yo creo que la parte dogmática es un canto a la vida, porque ahí tenemos derechos, tenemos libertades, está muy, muy bonito. Pero la parte orgánica es hiperpresidencialista. Y eso es lo malo. Y ahí se inventaron la rueda. Montesquieu nos enseñó, y Jean-Luc y todos los enciclopedistas allá por el siglo XVIII, que el poder público es uno. Hay funciones, sí. Entonces hay la función ejecutiva, legislativa y judicial. Esas 3 funciones lo forman el poder público. Ahí se inventaron el 4º poder, el 5º poder. Ahí se inventaron el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se prostituyó. Fue la alcahueta para ponerles al dedo al contralor, al procurador, al fiscal, al superintendente, y ahí pusieron a los amiguitos. ¿Para qué? Para perseguir a los adversarios y para encubrir a los corruptos que desde ese ¿Qué va a ocurrir con esa Constitución? ¿Se va a reformar? ¿Se va a convocar una nueva Asamblea Constituyente? ¿Cuál es un poco su visión en caso de llegar a la presidencia frente a esa Constitución? Esta Constitución, de los 444 artículos que tenía y que después ya fueron modificando, hay que modificarlo. En materia en la parte, como decía, la Constitución tiene 2 partes, la dogmática. Si hay cómo ampliar derechos, en buena hora, pero este rato creo que no es tan importante eso. Lo más importante es la parte orgánica. Y ahí va a haber algunas reformas. Una, vía consulta popular, no Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente no, porque es mucho tiempo, mucha plata y no estamos en condiciones. Pero sí una consulta, una reforma constitucional a través de una consulta. ¿Qué elementos? Uno, reducir el número de asambleístas. De 137 puede ser a la mitad, más o menos. 2 asambleístas por provincia. Esto no elimina la representatividad, no perjudica al tema de la representación del número de habitantes de cada provincia. Sí, pero en cambio son 2 por provincia, pero además, por cada 500,000 habitantes, un asambleísta más. Entonces, pongamos el caso de Guayas. 2 asambleístas por la provincia del Guayas, más la población es de casi 3 millones del Guayas. Estamos hablando, serían 6 asambleístas más. O sea, ¿de cuántos asambleístas podríamos hablar? ¿De unos 75, 80, sí, lo mucho? Más, unos 70 más o menos, aproximadamente. No necesitamos cantidad de asambleístas, necesitamos calidad de asambleístas. ¿Qué más? ¿Qué más reformar en esa Constitución puntualmente? Justamente lo que estuvimos criticando hace rato, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No tiene sentido su existencia. ¿Se eliminaría? Se eliminaría. ¿Quién elegiría a las autoridades de control? Tendría que volver a lo que fue antes. No es lo mejor, pero tampoco es a lo que estamos este rato atados. ¿El poder parlamentario, el poder legislativo? Claro, porque ¿quiénes están? ¿Cómo está el pueblo representado? ¿En dónde se puede reflejar el pueblo representado? En el legislativo. Ahí están desde todos. ¿Dónde se reparten los hospitales? Bueno, pero ahí donde los partidos políticos tienen mayor incidencia. Tienen mayor incidencia, pero yo creo que ahí tiene que ser todo a la luz pública. Alrededor, o sea, no tiene que haber negociados, repartos de hospitales, reparto de cargos públicos, eso debe acabarse. Uno tiene que llegar y decirles a los asambleístas, a los bloques, poner las cartas sobre la mesa, decir, aquí tenemos esto, queremos luchar contra la corrupción. Y una de las formas de luchar contra la corrupción es reformar este código penal.
Ustedes tienen otra fórmula mejor que esta. Si la tienen, perfecto, discutamos. Pero nada a cambio de los votos. Yo te ofrezco este hospital, yo te ofrezco este cargo público. Así no. Y agradecemos a Yacu Pérez por estar con nosotros en este espacio y explicarnos de mejor manera su propuesta de gobierno. De inmediato se viene Economía 2021, Sofía. Así es, estén atentos. Muy bien, estamos ya en este segmento de Economía 2021 y nuevamente le pedimos a Valentina que nos ayude con esta cajita de sorpresas para el candidato Yacu Pérez Guartambel de Pachacuti, que nos acompaña el día de hoy. Gracias, Valentina, muchísimas gracias. Y también a usted, candidato, muchísimas gracias por acompañarnos. Abramos esa cajita y veamos qué tiene. Vamos descubriendo objeto por objeto y muéstrelo, por favor, a la cámara que tiene enfrente para que lo vean nuestros amigos. A ver. Por esta agüita luchamos, por esta agüita defendemos. Todos podemos, muchos aprecian el oro, la plata, pero les pregunto, el oro, la plata se come. En cambio, sin agua no se puede vivir. Y yo me acuerdo que, incluso ahora siento un poco de tristeza, porque cuando en mi infancia, en mi adolescencia, yo nunca pensé ver el agüita aprisionada. Claro, completamente. El agua hecho una mercancía, ¿no? Me acuerdo, mi mamá me decía, el agua y la candela no se mezquina. ¿Por qué el agua? Porque nosotros teníamos un pozo de agua y del pozo yo era cargador de agua, en efecto. O sea, con mi mamá salíamos a las 5 de la mañana, a veces antes de irnos al ordeño de la hacienda o en su defecto en la noche, en el cántaro a cargar el agua del pozo para cocer los alimentos. Y algunos vecinos decía, vecina, regáleme agüita. Decía, el agua ni la candela no se mezquina. Y la candela igual. Ahora estamos acostumbrados a la fosforera, al fosforito y la eléctrica incluso. Pero antes era, todo el tiempo estaba en el fuego ahí calentando el mote y alguien no tenía la candela, entonces se le daba un tiesto, un pedazo de la olla y se le convidaba la candela, ¿no? Y saber que ahora esto ya tiene un precio. Y ahora saber que esto está en las bolsas de Wall Street como una mercancía, igual que el oro, la plata, el petróleo. Sin plata, sin petróleo se puede vivir, pero sin agua no se puede vivir. Completamente, completamente. Yacu, su nombre significa agua. Y bueno, el tema del agua también nos remite a esta posición, usted que ha mantenido permanentemente en contra del extractivismo, de la actividad minera. ¿Qué es lo que va a pasar en caso de que usted llegue a la presidencia de Ecuador? ¿Cuál va a ser su postura frente a, según criterios de varios sectores, una posibilidad interesante de sacar al país de esta dificultad económica, la actividad minera, el aprovechamiento del sector minero? ¿Cómo conciliar ese aprovechamiento con la preservación del agua? En efecto, una explicación muy rápida, si me permite usted, de mi cambio de nombre. Algunos me dicen que por qué me cambié de nombre, por situaciones políticas. No, yo nací en un equinoccio de invierno. Y nací un carnaval, y no hay carnaval sin agua. Usted es carnavalero. Soy carnavalero, me encanta jugar y bailar y disfrutar. La vida es eso, ¿no? Y creo que hay que reírnos hasta de uno mismo. Pero cuando yo busqué en el diccionario los nombres, porque todo nombre tiene un significado. Sofía es sabiduría, así es. Verónica es verdad, pero de Carlos solo había nombres de reyes, de santos y de príncipes. No se identifica con nada de eso. No me identifica con ninguna de esas. Entonces yo, en cambio, para reivindicar, primero con mis ancestros, segundo una emancipación del racismo y tercero para identificarme con algo que luchar toda la vida, el agua, ahí fue donde me cambié de nombre de Carlos. Y la búsqueda del poder en esa relación, bueno, le íbamos a preguntar más adelante. Usted dice que Carlos significaba rey. Al final, bueno, no es un rey el presidente, sin embargo, se identifica con el poder. Sí, pero yo tengo una visión diferente del poder. Yo creo que no voy a ser el primer mandatario. Voy a ser el primer servidor público. O sea, no voy a ser el rey, el que todos se me inclinen y me arrodillen a mis plantas, ¿no? Eso es la arrogancia, eso es de Luis XIV, es el rey Sol, ¿no? Eso no va con nosotros. Yacu, por favor, tratemos de concretar un poco las ideas en torno al tema económico para poder avanzar. Tenemos algunos elementos y el tiempo se nos acaba. Perfecto. Frente al tema de la minería y agua, ¿cuál va a ser su posición puntualmente? Y la consulta que ahora se viene este 7 de febrero en la ciudad de Cuenca. Ante la consulta de Cuenca, va a ganar de largo 5 veces sí a liberar la minería de los ríos de Cuenca. Y en esos mismos términos ya no vamos a hacer solamente a nivel de Cuenca, sino a nivel del país,
vamos a hacer la consulta si está de acuerdo o no que haya minería metálica en fuentes de agua, en zonas de recarga hídrica. ¿Va a impulsar una consulta también a nivel nacional? Vamos a impulsar, claro, y en esa consulta justamente va a ir también el tema de la reducción de asambleístas y de las instituciones. Ahí va a ir. La primera pregunta será, ¿está de acuerdo o no con la minería metálica ya? ¿Y qué va a pasar Bien. con los proyectos que ya están en el país? Con los proyectos que tienen contratos de explotación, que son 2, desventajosamente para lo que es los ambientalistas vamos a tener que continuar, no hay cómo ahí nos vamos a ganar unas demandas internacionales innecesarias. Pero con el resto sí. Pero a estas tampoco vamos a decir que hagan lo que les venga en gana. Tienen que cumplir con los estándares socioambientales. Con la Constitución y la ley en la mano tenemos que vigilarles a ellos, porque no queremos que nos vayan a seguir devastando, contaminando el ambiente y envenenando los ríos. De acuerdo. Por favor, Yacu, el siguiente elemento. Vamos a pero revisar. solamente decirle sobre esto. Se dice que nos va a salvar la minería a la economía de los ¿No es así? ecuatorianos. No es así. El turismo genera el 4% del PIB en el Ecuador antes de la pandemia. La minería no llegaba ni al 1%. Y además, este año son 35 millones de dólares por regalías. Pero algo más, quiero que revisen los televidentes, los que están viendo, escuchándonos, revisen lo que dice el artículo 95 de la ley de minería. Más del 95% de las regalías, ¿a quién le corresponde? ¿Al Estado? No, al empresario concesionario. Y menos del 5% le dejan para el Estado ecuatoriano. Bueno, las cifras parece que dicen otra cosa. 400 millones de dólares exportados en minería en el año 2018. Para el 2020 esa cifra se incrementó y sobrepasó los 1.000 millones. No, imposible, pero supongamos que pasen los 1.000 millones. Según la Cámara de Minería del Ya, Ecuador. Pero la Cámara de Minería dice a su favor, me encantaría ahí con los datos revisar así palpablemente, evidenciar. Pero supongamos, en el supuesto no consentido, como decimos los abogados, que sea 1.000 millones. Ahora, pongamos en la balanza cuánto representa el despojo de las comunidades, cuánto representa la violencia, la corrupción, la drogadicción, la prostitución que están alrededor de los campamentos mineros y cuánto valoramos en pasivos ambientales. Contaminación del agua. De generar una armonía en eso. No hay cómo. La minería metálica es incompatible con el medio ambiente. No hay un proyecto minero en el mundo. La Oroya, que es la quinta ciudad más contaminada del planeta por causas de la minería. El 80% de los niños tiene plomo en la sangre. Cajamarca, que era el 4º departamento más pobre en el Perú antes de la minería. Okay. Con la minería hoy es el 2º departamento más pobre. O sea, en términos ambientales, los pasivos se van con creces. La balanza de los pasivos ambientales frente a los ingresos. Muy bien, Yacu, vamos a seguir con los elementos. Está muy clara su posición frente a la minería. Y ahí tenemos otro tema que también es importante de tratarlo y que generó una discusión muy fuerte en el país en el 2019. El subsidio a los combustibles del gas. No podemos quitarle el subsidio a la gente pobre. Le cuento una anécdota en este recorrido que me hice. Todos se hablan del modelo económico Guayaquil, el modelo ejemplo próspero y todo esto. ¿Por qué no se queda solamente en el malecón y nos vamos a Prosperina, nos vamos a Ciudad de Dios, a Ladrillera, a Flor de Bastión? Hace un mes estuve ahí, carreteras de lastre, pero eso ya no es problema. Niños descalzos. Y ese rato se me vino a la memoria lo que yo andaba hace 45 años. Pero eso fue hace 45 años, hoy en el tercer milenio. Niños harapientos, descalzos y con construcciones precarias. Frente a esa realidad, ¿qué va a pasar con los subsidios? Sobre todo el gas, ¿se mantiene? Se mantiene. ¿Y el resto de combustibles? El resto de combustibles también hay que subsidiarles para el sector público, para la transportación. ¿Qué tipo de combustibles, Yacu? La gasolina, fundamentalmente. Pero, ¿se revertiría lo que ya se ha aprobado por parte de este gobierno? Se revertiría para el sector, para el servicio público, es el transporte público, para los pesqueros, para la clase baja que necesita estos subsidios, porque somos país productor de petróleo y no podemos tener precios internacionales. O sea, la gente se levantó porque esto es economía, esto es su bolsillo y pesa muchísimo. Y la gente que no tiene dinero, para ellos 10 centavitos representa un mundo. Y esos 10 centavitos más 10 centavitos van sumando. Muy bien, vamos ya. Sigamos, por favor, tenemos otro elemento. Tenemos muchas cosas de qué hablar y el tiempo lastimosamente Muéstrelo es limitado. ahí. Un dolarito. No teníamos de Shuk dólar. Shuk dólar. ¿Qué va a pasar con la dolarización en su gobierno? Se mantiene, el dólar se mantiene, hay que fortalecer. ¿Y cómo se fortalece? Haciendo que no haya un dólar aquí en el Ecuador, sino miles de dólares. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a decirles a los que tienen los dineros fuera del país que vengan, pero no vía amenazas, no a la patada, no con medidas draconianas, con incentivos. ¿Cuál incentivo?
vamos a exonerar del pago del impuesto a la renta durante 5 años a todos aquellos capitales que vengan al Ecuador a cambio de que inviertan en el Ecuador. Eso es una forma práctica. Queremos liquidez, queremos dólares. Cuando hay dólares, invierten en la producción, se genera empleo, crece la economía, se reactiva el aparato productivo, la gente tiene trabajo, puede tener nivel de consumo, eleva su calidad de vida. Pero ¿usted qué opina acerca de los impuestos? Porque usted está mencionando que para atraer estos capitales habría que darles como que ciertos beneficios, un tratamiento especial, pero ¿eso es justo con el resto de personas que tributan? No, pero estos son a los nuevos capitales que vienen del extranjero para invertir a condición de eso. Pero un capital que viene del extranjero siempre quiere llevarse más de lo que ha invertido. Obviamente que va a venir a obtener ganancias, pero también va a dejar aquí las ganancias. O sea, por 5 años nomás. O sea, es la condición. Y después de eso, pero estamos generando empleo. Este rato el mayor problema es el desempleo, la falta de liquidez y es el peligro de la dolarización. Impuesto de salida de divisas, ¿qué va a pasar? Hay que irle eliminando progresivamente. ¿Se elimina? Se eliminaría, sí. Lo que sí, el IVA vamos a bajar. Del 12 bajaremos al 10% para que haya más capacidad de consumo. Pero además, en materia de impuestos, ya que estamos hablando, 5.000 millones de dólares decíamos que se hace humo. Por eso nosotros vamos a evitar la evasión y la elusión tributaria. ¿Cómo? Primero, poniéndole ahí las reglas claras en el SDI, en aduanas, eligiendo a las mejores personas que puedan tener autoridad moral, capacidad, competitividad y sobre todo gente honesta y valiente que vaya a corregir aquellas evasiones tributarias. Muy bien, Yacu. Último elemento para poder cerrar este bloque de Economía 2021. Un celular. Bueno. Cuidado se nos lleve el que está ofreciendo hacer la minería inversa. Pero parece que usted hace poco compartía esa posición. No, yo no hablaba de la minería inversa. Yo soy clarísimo. Yo no me retracto de lo que digo, o cuando digo algo puedo pedir disculpas porque me puedo equivocar. Yo decía la utilidad del oro. Los que tanto sueñan con el oro y no con el agua. ¿El oro para qué sirve? El oro no se come. ¿Para qué sirve entonces el oro? El 70% para respaldo monetario. El 20% para la industria de la joyería. El 5% para la industria de la electrónica. Es decir, 70, 25, 5, es el 100%. Entonces yo decía, si tanto quieren para la industria electrónica, porque me decían a mí, pero usted tiene celular y usted no quiere el oro. Usted tiene el computador, pero no quiere el oro. Usted tiene tal artefacto, pero no quiere el oro. Digo, perfecto, si quieren eso, pueden reciclar las computadoras que tienen, ahí tienen el oro. Pero de eso mismo estaba hablando el otro candidato, sí, ¿no? Pero el tema de la economía circular. El otro quiere extractivismo, el otro no va a dejar de explotar el Yasuní, no va a dejar de explotar Río Blanco, Quimsacocha, si es del mismo correísmo, es más o menos lo que era Martínez, el ministro de Economía para Moreno, lo que Arauz es para Correa. ¿Y está usted a favor de la economía inversa en definitiva? ¿O cuál es su posición? No, yo estoy de acuerdo con la economía circular, no con la economía lineal. Que esto nos está llevándonos. ¿Cuál es la diferencia entre la circular y la inversa? Enorme. La lineal es el desecho, o sea, es el consumo, es el mercado. En cambio, la circular es reciclar, reutilizar. ¿No va apuntando a eso? Claro. ¿A aprovechar? Obviamente que hay que aprovechar, sí hay que aprovechar. ¿Los metales que hay en la tecnología? Claro que hay que aprovechar, pero esto mismo hay que dejar ser consumistas. Cada vez que viene el celular, la nueva marca, hay que cambiar. Y no, bueno, hay una obsolescencia programada también. Y esto es basura electrónica, ¿no? Precisamente para hablar de lo que usted estaba mencionando. Mírelo bien. Preséntelo ahí. El heladito. ¿Le gusta ese helado o no le gusta? Este helado creo que no huele bien, pero a veces es necesario, ¿no? ¿Qué va a pasar con el fondo y esos créditos tan altos que ha adquirido el gobierno ecuatoriano actualmente? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a respetar esos acuerdos? ¿Se va a honrar esa deuda? ¿Se va a revisar las condiciones? Las deudas legítimas hay que honrarlas. ¿Y esa es legítima? Yo creo que es legítima, porque sí nos entregaron dinero, Pero con un condicionamiento. Sí, pero esos condicionamientos hay que revisar. No podríamos nosotros aceptar que el IVA nos disparen al 15% del impuesto. No podríamos aceptar que tengamos que vender las hidroeléctricas. Si vendemos las hidroeléctricas, primero vamos a poner en peligro la dolarización que estamos tanto defendiendo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estos acuerdos que están haciendo, quienes vienen a comprar las hidroeléctricas y el Banco del Pacífico son empresas extranjeras.
Y las utilidades que hoy se genera, el Banco del Pacífico creo que genera más de 150 millones de dólares. Se van a llevar los dólares al extranjero, no van a quedarse aquí, ponen en riesgo la dolarización. Segundo, oiga, ¿por qué tenemos que matar, sacrificar a la gallina de los huevos de oro? Si el sector eléctrico está generando utilidades, el Banco del Pacífico genera utilidades, ¿por qué vamos a tener que vender? CNT nos genera utilidades. Vendan TAME ya, que está quebrado, vendan otras que están, pero estas no, entonces es un absurdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el FMI? Por favor. Vamos a invitarles a sentarnos a conversar y decir que no es que no queremos pagar pero permítanos primero curarnos, pues. Estamos con una pandemia. Dennos un plazo. Entonces, ¿qué es eso? Reestructuración de la deuda externa. Reestructuración integral, no solamente un parchecito como dice este gobierno. Reestructurar. ¿Y qué más es reestructurar de la deuda externa? Decir, vea, nosotros queremos pagar. Pero ahorita, primero los médicos, primero la pandemia, primero nuestros ecuatorianos, nuestros hermanos. Bueno, solamente luego, un tema y solamente termino. Y luego de eso sí pagar. Dennos unos 3 años, desde 3 años en adelante podemos pagar. Pero por favor, amplíennos los plazos. Grecia tiene que pagar su deuda. Grecia es un país que toca necesariamente comparar. Recibió más de 350 mil millones de dólares de la Comunidad Europea, del Fondo Monetario Internacional y todo. Y recién va a comenzar a pagar desde el año 2033. Reestructuración de la deuda, que no querían, al final aceptaron la reestructuración de la deuda. Esto es posible en Ecuador, entonces. Esto es posible, totalmente posible. Y no estamos ventajosamente como Grecia. Estamos en camino hacia allá. No queremos, por eso no queremos esa política que quisiéramos copiar el dinero electrónico y toda la política de Venezuela. Condicionamientos del Fondo Monetario Internacional también ha estado pues la supresión de puestos, muchísimos puestos de trabajo, y estamos en una situación grave en el país. ¿Qué va a pasar en ese sentido? Imagínense, eso es, o sea, los 3 condicionamientos que nosotros no la compartimos. IVA del 12 al 15%, nosotros vamos a bajar del 15 al 10%. Venta de los activos, que ellos hablan monetización, pero es privatización. Nosotros decimos que el patrimonio de los ecuatorianos no está en venta, eso se defiende y con el corazón. Y tercero, el achicamiento del Estado. ¿Cómo vamos a despedir a empleados, a trabajadores, si ahora mismo no hay empleo? Y eso mismo, despedirlo. Lo que sí vamos a hacer, fusionar algunos. Hay 8 subsecretarías en algunos ministerios. ¿Para qué tantas subsecretarías? ¿Para qué el Consejo de Participación? ¿Para qué tantos asambleístas? Cuando se va un asambleísta, se van también asesores que ganan $3.700. Muy bien. Entonces ahí tenemos algo de asfixia. Muy bien, gracias. Gracias a Yacu Pérez. Perdón, no de asfixia, de oxígeno. Perdón. Ok, muy bien. Ahí está muy bien la aclaración. Gracias, por favor, si guarda los objetos, Yacu, en la cajita de la sorpresa, y los tenemos ahí en la cajita. Vamos de inmediato a pasar al siguiente bloque, a lo social 2021. Sophie. Así es, vamos entonces a revisar igual algunos elementos muy importantes que también van ligados a la economía, porque la economía va unida a lo social, pero estén atentos a Candidato 2021 en esta parte de lo social. Muy bien, estamos ya en esta nueva parte de nuestro programa Candidato 2021, en este segmento que tiene que ver con el ámbito social, así es que le vamos a dar la bienvenida nuevamente a Valentina. Claro que sí, gracias por compartirnos la cajita. ¿Cómo se ha sentido ya con el programa? Cómodo. Bueno, eso es lo importante, ¿no? La idea es desarrollar esta propuesta que usted está ofreciendo a los ecuatorianos para estas elecciones presidenciales. Por favor, saquemos el primer objeto. Hola. ¿A qué le remite esta muñeca maltratada? A nuestras mujeres, que el 65% de mujeres han tenido algún tipo de violencia, de maltrato. Me remito a que muchas mujeres cada 72 horas son asesinadas por la figura jurídica que se llama el femicidio. A ellas las debemos nuestra propia vida. Ellas son las que sostienen el planeta, las que sostienen la economía, las que sostienen la vida misma. Pero ¿cómo la maltratamos? Precisamente esa muñeca que no tiene manos, que está un poco vendada, sus brazos, despeinada, maltratada, representa de alguna forma en este espacio de conversación el tema del maltrato a la mujer, el femicidio y esta violencia contra los niños, contra las mujeres. ¿Qué política se va a asumir en su gobierno para enfrentar esta realidad tan dura que estamos enfrentando en el país y que se ha agudizado sobre todo en esta época de pandemia? Que es un tema estructural, además, que no es de fácil tratamiento. Que no es fácil resolver, es muy difícil, pero no imposible. En nuestro gobierno sentaremos las bases, no vamos a terminar, pero sentaremos las bases para la construcción del nuevo país. Algunas acciones concretas.
en honor a las mujeres vamos a tener un gabinete conformado por la mayoría de mujeres. 1. 2. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer para combatir la violencia patriarcal y que se transversalice la igualdad y la equidad de género. 3. Vamos a asegurar los recursos suficientes para implementar la ley de prevención y contra la violencia hacia la mujer, que es importante ahí, casas de acogida, acompañamiento, asesoramiento a las mujeres vulneradas. La presencia de esta muñequita maltratada, que representa a la mujer violentada y a los niños, me lleva también a pensar en otro tema. ¿Cuál es la posición del candidato Yacu Pérez de Pachacutic frente al tema del aborto? Nosotros somos absolutamente claros. Hemos dicho que apoyamos la suspensión del embarazo en caso de que cuando se dan actos de violación. Es decir, una mujer que es violada, que se ha cometido un crimen en su contra, porque es una apropiación fáctica, una violación sanguinaria y todo. Ella tiene el derecho total a libertad de decidir si continúa o suspende ese embarazo. ¿Están en la misma sintonía los líderes del partido de Pachacutic? Yo creo que no hemos conversado de manera amplia pero yo creo que la mayoría sí. Sobre todo las mujeres, entiendo que sí, porque son las que más sufren hoy, sobre todo la gente más pobre. Porque una mujer que a lo mejor tiene recursos, a pesar que esté aquí penalizado el aborto, se coge el avión y se va a Miami o una clínica particular acá, pero las mujeres más pobres no tienen plata para el avión, no tienen plata ni para ir. Porque ha sido la Asamblea la que ha frenado este tipo de reformas que ha intentado darse en el país. Sí, a nivel de la Asamblea, nuestros asambleístas no tuvieron, a pesar que yo hablé con ellos, les dije cuál era mi posición y les invité a que piensen no solamente en ellos, sino pensar en la población general y sobre todo nuestra gente, reitero, nuestra gente, las mujeres pobres, las mujeres indígenas, las mujeres de los sectores populares a la que defendemos no pueden seguir soportando esta vulneración porque hay varias violaciones, primero por ser pobre, por ser campesina, por ser indígena y por ser mujer. Eso tiene que cambiar. De acuerdo, Yacu. Vamos al siguiente elemento, por favor. Ahí está, esta canastita. Con alimentos. Hay mucha gente que ahora no tiene para comer debido a las circunstancias económicas que se han evidenciado en el ámbito social, sin empleo, sin trabajo, con sus sueldos reducidos, con condiciones adversas por la pandemia. ¿Qué se va a hacer para asegurar la alimentación? Un derecho humano. Un derecho humano y nuestra propuesta es crear 1 millón de fuentes de trabajo en 4 años con 500,000 unidades productivas que serán fundamentalmente destinados a jóvenes emprendedores y mujeres. Y subrayo mujeres porque a tono con la muñequita maltratada, ahora se quieren, cuando una mujer asiste a un banco, a una cooperativa y dice necesito un crédito, dice, te vamos a dar, pero ven con la firma de tu marido. Otra vez el machismo aparece. No hay la autonomía. Nosotros queremos dar los créditos preferentemente a las mujeres. Y cuando legalizamos las tierras de las mujeres que están en posesión en los campos, vamos a primero legalizar a nombre de la mujer, porque ahí comenzamos dando autonomía a la mujer, porque la economía es una de las formas de dependencia y donde se genera el machismo. Entonces, usted decía 1 millón de empleos, ¿bajo qué condicionamientos, qué condiciones van a tener las personas que puedan ser empleadas? Porque en este momento, bien lo decía Fabricio, hay sueldos reducidos, hay unas condiciones que están determinadas por el empleador porque no hay un ente que haga que se defiendan los derechos de los trabajadores. Entonces, ¿bajo qué condiciones van a tener este millón de personas un nuevo trabajo? Bajo la condición de créditos. No vamos a crear más burocracia. Vamos a apoyarnos en el sector privado, en economía popular, en economía familiar, en economía comunitaria. Ejemplo, una familia tiene su terrenito, pero no tiene dinero para comprar ni semillas, ni tiene dinero para comprar abonos, ni tiene dinero para pagar ni el tractor o alquilar la yunta, pero quiere sembrar y tiene su terrenito. Ellos necesitan, algunos me han dicho, necesito $10,000 porque tengo 5 hectáreas. El otro me ha dicho, yo tengo 1 hectárea. Yo necesito $2,000, suficiente. Crédito de $2,000 y con eso puede reactivar. Y fundamentalmente el sector agrícola.
Solamente una idea. Nosotros actualmente la lenteja para las menestras, el 95% que se importa desde Canadá, y el trigo, que es materia prima para el pan, para los tallarines, para los fideos, para las pizzas que les gustan a los jóvenes, el 97% compramos de Estados Unidos y Canadá y nuestros campos abandonados. ¿Por qué no sembramos trigo, lenteja, chochos, quinoa, amaranto, que tiene un poder nutricional increíble? Por ahí está la salida. De acuerdo, Yacu. Siguiente elemento, por favor. Muestre. Ahí está. Usted lo mencionaba en su primer minuto exponiendo su plan de campaña. El tema de la educación, ¿qué va a pasar? Un graduadito tenemos ahí, ¿no? Primero, Para que libre lo vean. ingreso a la universidad. Este rato hay 1 millón de jóvenes frustrados que no han podido ingresar a la universidad. ¿Y quiénes no pueden ingresar a la universidad? Los hijos de los albañiles, los hijos de obreros, los hijos de campesinos, de indígenas. No porque no tengan la misma capacidad intelectual, sino porque no tienen la misma preparación educativa en colegios que son distintos a los privados. ¿Libre ingreso a qué universidades? Porque no hay universidades para 1 millón de jóvenes Es que que no han podido ingresar. eso tiene que ser en 4 años. Por ejemplo, para Quito, hay que crear una universidad en el sur de Quito, donde son más de 1 millón de habitantes ahí. Tienen que estar viniendo del sur hasta el norte, centro-norte. Hay que crear una universidad en Santo Domingo de los Áchilas, en donde no hay una universidad, a pesar que esta provincia es la 7ª en población. Y hay que ampliar infraestructura en las universidades existentes, hay que contratar más profesores, hay que posibilitar que los jóvenes estudien y darles internet y tablet gratuito para que este rato no tengan esa otra consecuencia de la crisis, que están quedándose sin educación nuestros niños y jóvenes. ¿El examen ser bachiller? ¿Qué va a pasar? Eso se elimina. ¿Se elimina? Se elimina. ¿Por qué lo elimina? Eso es una pesadilla, porque eso impide el libre ingreso a la universidad. Y luego habrá, en cambio, un propedéutico de nivelación para las personas, para los jóvenes que quieran estudiar. Y vamos a desburocratizar también. Hay una hiperregulación en todo sentido, pero ya que estamos hablando de la educación, el profesor, más preocupado de dar clases a sus jóvenes, a sus alumnos, que eso es lo importante, está preocupado y está estresado en llenar las fichas, llenar los formularios y no atrasarse y después ser sancionado y cumplir con los reglamentos. Hay una hiperregulación en todo sentido. Quiero abrir una tienda, quiero abrir un negocio, quiero unos trámites increíbles que ahí hasta se genera otra vez la corrupción. Creo dificultades para vender fáciles, eso hay que acabar. Muy bien, siguiente objeto, Tenemos por otro favor. elemento más ahí. Muestre. La vacuna. La Sí, vacuna. no es una de las 8,000, Por si acaso. no nos llegó a nosotros ni a nuestras madrecitas. Yo quería que me convide esta vacuna para ahora mismo ir de vacuna. Ya quisiéramos, ¿no? Ya quisiéramos. Afortunados a quienes les han entregado, pero no somos, por el momento al menos, beneficiados de la vacuna. Quisiera ser panas del ministro. No, yo no quiero ser pana del ministro. Yo quisiera más bien que el señor ministro renuncie o que ya le destruyan. Pero qué indignación. Mientras yo me acuerdo en la prefectura, estuve trabajando de lunes a domingo, entregando canastas solidarias, compramos 11,000 pruebas PCRs, sanitizando. La gente mía no quería ir a sanitizar porque se iba a contagiar de la corona. Me arriesgué y claro, también soy sobreviviente a la pandemia. Mientras eso hacíamos, ustedes su trabajo en la comunicación, nosotros, desde todos los espacios, otro grupo robándose la plata, con sobreprecios hasta 9,000%, repartiéndose en los hospitales. Y eso no ha parado, eso nos indigna. Porque si habría dinero que sobra, ya, la cleptomanía que funcione. Pero aquí justamente los médicos que se perdieron, se apagaron muchas vidas de médicos Así y de es, nuestros muy hermanos. lamentable. Sin plata ya, y otros llevándose la plata. Eso no tiene, eso es impresentable. ¿Qué se va a hacer? Solamente para precisar, el tema de la vacuna, ¿cómo va a ser distribuida si es que usted llega a la presidencia? ¿A quiénes les va a comprar la vacuna? Porque también hay esta disyuntiva, si se les compra a Rusia, a China o a las farmacéuticas norteamericanas. Hay que comprar a quienes nos den a un precio económico, que sean de calidad y que sea un proceso absolutamente transparente. Ojalá, yo auguro mucha esperanza en que en las próximas semanas aparezcan nuevos laboratorios y con calidad, obviamente, avalizada por la OMS y todo. De acuerdo. Y eso hagan que, habiendo más oferta, van a bajar los precios. 1, 2, no hay que escatimar los recursos porque la salud es primero, la vida es primero.
¿Y cómo hacer la vacuna? Hay que vacunarle al 60% de la población ecuatoriana para la inmunización colectiva. Y una gran minga, que tendremos que invitarles a los colegios profesionales, a la academia, a los estudiantes, a todos los sectores y comenzar a hacer una vacuna masiva. Perfecto. Muy bien. Y continuemos entonces en Candidato 2021 con nuestro segmento de seguridad. Gracias a Yacu Pérez Guartambel por acompañarnos en Candidato 2021. Ahora vamos a hablar sobre el tema de seguridad. Pedimos a Valentina que nos traiga la caja rapidito, por favor. Muchas nos ponga gracias, ahí, Valentina. Y que por favor, Yacu, saque los elementos. Ahí A ver, tenemos. Justicia. Volvemos dama de a la este justicia. tema, la dama de la justicia. ¿qué hacer en la justicia para poder garantizar un mejor y efectividad, sobre todo en la sociedad ecuatoriana? Independencia, bueno, tomando en cuenta Sí. que usted manifestaba que se debe respetar esta independencia de funciones. Actualmente la venda de la justicia está medio destapada, guiña el ojo cuando tiene que actuar. Independencia de la justicia, vamos a reformar la ley orgánica de la función judicial para darle esta mayor independencia, autonomía total para que los jueces y fiscales cumplan su trabajo. En consulta popular va a ir una pregunta para eliminar el Consejo de la Judicatura, que antes lo hacían la Corte Suprema de Justicia, entre los jueces se turnaban, 5 vocales lo hacían la parte de juzgamiento y la parte administrativa. Entonces, pero fundamental es la independencia. No queremos meternos las manos en la justicia, dejarles en libertad para que los jueces lo cumplan. Si los jueces por ahí se escapan y se hacen sus travesuras, ahí tienen las otras autoridades para que puedan juzgar. Pero se va a mantener el Consejo de la Judicatura. No, ese se va. Se elimina. Se elimina. ¿Cómo se eligen a los jueces entonces? Se eligen a través de los concursos. Quienes lo hacen ¿Quiénes? son los 5 vocales que se van por sorteo de los jueces de la Corte Nacional. ¿Ellos mismos se eligen? Ellos mismos, no, pues ya están los jueces de la Corte Nacional. De entre ellos se eligen 5, ellos forman el consejo, llamémosle como hoy se conoce la judicatura, o consejo administrativo, y ellos eran los que convoquen, con veedurías auténticas, con reglas de juego claras, no como las que ahora tenemos, todas puntos por trayectoria, Al final, 30 puntos entrevista. Ahí está, ¿quién hizo la ley? Hizo la trampa. Ahí está el juego y ahí se cayó todo. Por favor, sigamos con otro elemento. Ahí está también uno que a mí me asusta mucho. Esto sí, a todos nos asusta. Pero muéstrenlo para que lo puedan ver ahí en la cámara, por favor, Yacu. Bueno, es de juguete. ¿Cuál es su ¿no? opinión Para que con no... respecto por al suerte. porte de armas? No estamos de acuerdo con el porte de armas. Esto no ha dado resultado en ninguna parte del mundo. Esto solamente, la violencia genera violencia. La violencia hay que atacarle dándole empleo, combatiendo la pobreza, y la pobreza se combate generando riqueza. Y lo que hay que hacer de manera inmediata es, la Policía Nacional tiene que articular con las policías municipales. Tenemos que organizar a la ciudadanía, tenemos que organizar a los vecinos. Eso nos ha dado resultado a nivel de la comunidad. Los mejores, los que mejor se protegen de la delincuencia son los vecinos, pero hoy en día no sabemos quién vive en la casa del lado del vecino, no nos conocemos. Tenemos que conocer, tenemos que organizar. Pero también hay una realidad de crimen organizado en nuestro país que lo estamos viendo, pero nadie nos dice, nadie nos dice que está ahí. Eso es por la corrupción. Y por eso hay que darle a la justicia la independencia. O sea, la corrupción está generando, la causa es la corrupción y las consecuencias de los frutos es pobreza, inseguridad, delincuencia y todo eso. Entonces, por eso hay que atacarla con pobreza. Otro elemento más, por favor. Tenemos una hoja de marihuana y el tema de la droga. ¿Cuál va a ser la posición de Yacu frente al tema de las drogas en el país? Hay quienes dicen que hay que legalizar algunas sustancias como la ¿Puede marihuana, mostrarlo de nuevo, el por cannabis, favor, para que lo vean bien? Bueno, el cannabis ya está legalizado y me parece bien con fines medicinales, que está bien, pero con fines recreacionales no me parece, es todavía un alto riesgo de legalizar aquello. Pero sí creo que debemos reformar el Código Penal, Código Orgánico Integral Penal, para reformar esa tabla que se permitió que haya un consumo, que se regularice eso, que en vez de regularizarse se permitió más bien un libertinaje, y eso es lo que muchos jóvenes están en la drogadicción. Yo digo, en son de broma, en vez de droga, yoga, hagamos yoga, y hagamos música, y hagamos deporte, y hagamos por esa prevención. De acuerdo. Vamos, mientras tanto, al tema de Relaciones Internacionales 2021.
Bueno, muchas gracias al candidato Yacu Pérez por acompañarnos en Candidato 2021. Pedimos a Valentina que nos comparta los elementos para hablar sobre las relaciones internacionales. Yacu, ¿le parece? Encantado. Así es, vamos a ver cuál es su opinión, su visión del mundo y cómo sería el Ecuador con Yacu Pérez en la presidencia en relación a otros países. Tenemos que mantener las mejores relaciones con todos los países. ¿Puede mostrar, por favor, la banderita? ¿A quiénes tenemos ahí? Hijo, no les ubico algunos. Acá A ver, tenemos está Evo Morales, Maduro, Biden. Está Ah, AMLO, no, el presidente es de México. Y está Alberto Fernández, presidente de Argentina. De Argentina. Hay que mantener las relaciones de hermandad, de cooperación, de coordinación, de respeto a la libre determinación de los pueblos, pero nuestra soberanía nacional hay que defender. Y decía Winston Churchill, los países no tienen amigos, tienen intereses. Pero sí hay intereses en común a nosotros. La lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el calentamiento global, la lucha contra la COVID. Eso nos une. Y creo que por ese lado está bien que podamos ¿Tiene avanzar. usted algún concepto de Latinoamérica unida? Sí, yo quisiera... ¿Cree que estos países deben trabajar en conjunto como se intentó en alguna oportunidad? Es muy bueno que se una América Latina, sería un bloque potente, pero sí tiene que tener reglas claras y no caer en el fundamentalismo y proteger de la delincuencia, proteger del autoritarismo, de la corrupción. Para eso no debe organizar. Por ejemplo, UNASUR o Alianza del Pacífico. ¿Cuál es la vía para Ecuador? Yo creo que todos estos espacios, si son democráticos, bienvenidos, siempre y cuando sean democráticos. Yo no tengo inconveniente en ese sentido. Perfecto. Sigamos con otro elemento que tenemos. ¿Cuáles hoy van a ser las relaciones de Ecuador con Estados Unidos o cómo van a ser? deberían ser de respeto, de cooperación. Biden genera algo de expectativa o mucha expectativa. El halcón siempre es alcohol, pero al menos él va a volver al Acuerdo de París. O sea, coincidimos en el cuidado del planeta contra el calentamiento global. Está de acuerdo en volver a la OMS. Acaba de elegir a una mujer indígena de ministra del Interior. Dan señales interesantes. El halcón es halcón, usted bien dice, pero por interno nos dicen, aquí tenemos el cóndor. Entonces sería lo ideal, ¿no? Que la naturaleza del cóndor con la naturaleza del halcón se puedan compatibilizar y creo que en vez de estar compitiendo, complementemos. Ojalá fuera posible. A ver, ¿qué más tenemos? Muéstrelo, Ahí está. por favor. China. El otro polo. El otro polo, Xi Jinping. Estamos subordinados. Correa fustigó acá, pero se arrodilló ante la China y esos negociados y esas tasas de interés tan altas y las prebendas petroleras. O sea, ahí la incoherencia, ¿no? Tanta doble moral, insultando al imperio, pero subordinándose al otro imperio. Yo creo que aquí no deberíamos subordinarnos a nadie. Guardar un nivel de respeto, de cooperación, de coordinación y, reitero, en interés, cuidando los intereses nacionales. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a Yacu Pérez por responder estas preguntas relacionadas al tema de las relaciones internacionales. De inmediato vamos a revisar temas que están más relacionados al candidato, ¿no? Así que pasemos a este nuevo bloque, Sofía. Así es, como no, les invitamos a continuar con nosotros en Candidato 2021 con el candidato, valga la redundancia, Yacu Pérez Guartambel. Muy bien, estamos ya en esta última parte de Candidato 2021 con el candidato Yacu Pérez Guartambel y lo hemos reservado para hablar de algunos temas que tienen que ver con el candidato propiamente. Así es. Por un tema de transparencia vamos a presentar un video en el que mostramos la relación que tiene el candidato Yacu Pérez con algunos temas en el ámbito judicial y también sus obligaciones tributarias. Veamos. Yacu Pérez, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Pachakutik, según el sistema de consultas de la función judicial, registra 10 procesos. 5 de estos cuando ejercía la representación legal del gobierno provincial de la SUAY, en su calidad de prefecto. Entre los otros 5 consta el juicio iniciado en el año 2010 por el delito de obstaculización de vías públicas, por el cual fue sentenciado a 8 días de prisión. Este juicio fue producto de los hechos registrados el 4 de mayo de 2010 en Cuenca, donde según el expediente judicial, Pérez obstaculizó la Panamericana Sur en el sector de la Y de Tarqui en el marco de las protestas por la aprobación de la Ley de Aguas.
Pérez desde el año 2012 al 2017 no presentó declaración de impuesto a la renta. En el año 2019 pagó $3.200 y en el año 2020 $1.500. No registra acciones en empresas. Ahí estábamos haciendo esta revisión que hemos hecho con todos los candidatos por un tema de transparencia para consultarles precisamente sobre estos procesos, en este caso el candidato Yacu Pérez Guartambel. Bueno, yo le he escuchado que usted más bien es orgulloso de haber estado en la cárcel debido a algunos asuntos que ha tenido que enfrentar. He estado 6 veces en la cárcel. Ninguna por corrupción, por concusión, por robo, por violación, por defender el agua, por defender a mis hermanos indígenas, por defender los derechos colectivos. Y cuando la única sentencia que tengo es del 2010, que me sentenciaron en el 2013. El 22 de marzo del 2013, el Día Mundial del Agua, me fui a la cárcel por haber defendido el agua. Eso es una condecoración. Y si me quieren seguir metiendo en la cárcel por defender el agua, que se abran las puertas. 1000 veces me iría. Muy bien, gracias Yacu por responder. Vamos a descubrir ya estos últimos elementos en este tramo final de Candidato 2021. Solamente, pero antes del pago de los impuestos. Por Yo favor, no sí. he pagado los impuestos solo cuando no he pasado de la base imponible. Como el 80% de los ecuatorianos que no ganan más actualmente, de $900 no tienen por qué pagar impuestos. Eso me ha pasado a mí. Pero yo pago los impuestos en el resto. Cuando fui profesor de la universidad, retención a la fuente, pagué mis impuestos, y cuando fui prefecto pagué los impuestos. ¿Y cómo se financia usted en este momento en la campaña y su vida política? En mi campaña realmente estoy viviendo una crisis porque no tengo ingresos. Pero si no fuera por mi mamá, que a pesar que no es ninguna pudiente, pero me ayuda alguito, mi hermano que es médico que está en Chile, me ayuda alguito, y mis pequeños ahorritos ya se están terminando. Pero volveré a mi... bueno, si ganamos la presidencia es otra cosa, pero si no, igual volveré a mi estudio jurídico, a la academia, a la chacra, y nuestra campaña es súper austera, es David contra Goliat. Bueno, Muy bien. veamos. El osito. El osito. El osito. Que le hizo famoso. Estuve caminando a Babahoyo, a Los Ríos, era las 11 de la noche, un compañero nos ofreció su casita, nos quedamos ahí, no tenía techo, una casita bien precaria, nos quedamos ahí a pernoctar. No había cobijas, vi un peluche, con eso me cobijé. ¿Le trincaron ahí en ese momento con una fotografía? No, después al siguiente día me bañé y todo. Y dije, con este osito, ese rato me recordó la infancia. Con mi hermano nos disputábamos al gato para dormir. ¿Quién perdía? Dormía Se solo. contentaba con el oso. Pero usted tenía idea de que iba a viralizarse esa fotografía y que iba a jamás, ser criticado también. Jamás. La idea Usted no era... conoce mucho de formas. No, yo para nada. Simplemente ese rato me tomaron una foto. Dije, subámosle esto. ¿No se arrepiente de que se la haya difundido? No, para nada, porque es una realidad. ¿Quién no tiene un peluche en la casa? No tiene vergüenza, nada. No tengo vergüenza, porque además para mí esto es ternura, es lindo. Muy bien. Yo no- Bueno, el siguiente elemento. El saxofón. Saxofón. Es No mi conseguimos compañía. uno. Es mi compañía. Me robaron aquí en las marchas de 2015, cuando nos detuvieron a Manuela y a mí, pero ella me trajo un nuevo saxofón y con esto toco un yarabí. ¿Desde qué edad toca el saxofón? Desde 13 años, cuando comencé a tocar en las Eucaristías, en las misas con Monseñor Alberto Luna Tovar. Se presenta con Manuela Pic, una persona, una mujer que le ha acompañado durante estos últimos años en este protagonismo político que usted ha tenido en Ecuador. ¿Qué significa Manuela Pic en su vida actualmente? Con ella compartimos en las buenas y en las malas, momentos tan difíciles con Correa, que le expulsaron, que lo detuvieron, pero a la vez momentos tan lindos cuando damos conferencias. Ella es profesora en Massachusetts, en Amherst, y me invita a dar conferencias, hacemos los dos, o vamos a Río de Janeiro, Sudáfrica. Lindos momentos. Para mí es mi... Pero ella vino a reforzar su campaña. No, estamos en contacto todo el tiempo. Ella viene, va, si no a veces por su trabajo tiene que estar allá en Amherst. Y últimamente estuvo, además le dio el COVID justo en Rumanía, se quedó ahí. Bueno, y algo que mucha gente quiere saber es cuál es su relación con Manuela. ¿Amistad? Mi pareja. ¿Ustedes mantienen una relación Sí, amorosa? así es. Ok, de Es acuerdo. su Manuela, decía usted en uno de los videos. ¿Qué más tenemos ahí? Los dirigentes de la CONAIE. La CONAIE. Sí. ¿Qué pasa con la CONAIE? La CONAIE está fortalecida. ¿Pero les apoya? Sí, las ¿O bases... le apoyan o no le apoyan? No, sí, todas las bases. Estamos súper consolidados. Ecuadonaria, CONAIE. ¿A usted le ha molestado las fotos de algunos dirigentes de la CONAIE ¿Puede con mostrar Arauz? la foto, por favor? Claro.
Pues ellos tienen su libre pensar. La CONAIE, el movimiento indígena, no es una sinagoga, no es una secta para hacer que piensen exactamente que uno. Si ellos tienen una afinidad con otros candidatos, pues... Pero es así, hay una parte de la CONAIE que está con Arauz y otra que está con usted. No, toda la CONAIE está con nosotros. De hecho, la CONAIE hace poco descartó que esté apoyando al candidato Arauz, Así pero es. tampoco ha confirmado que le esté apoyando a usted. Sí, pero ellos dicen que apoyan a Pachacuti, y si apoyan a Pachacuti, implícitamente me estarían apoyando. Yacu, solamente una pregunta más. En el caso de que usted esté en el pelotón que está llegando con los mejores puntajes dentro de las encuestas, si usted llega a segunda vuelta con Arauz, por ejemplo, ¿con quién se va a apoyar? ¿Va a recibir el apoyo de Lasso? Vamos a recibir el apoyo del pueblo. Yo no tengo la chequera para contratar encuestas para que me pongan en primer lugar. Pero el cariño que recibo en las calles, desde los balcones, desde el pito de los vehículos, es impresionante. Lo que pasó hace 2 años, cuando estuve candidato a la prefectura, que ninguna de las encuestadoras me pusieron en los primeros lugares. Ni en los 5 primeros lugares me pusieron. Faltando un mes, yo ya sabía que íbamos a ganar. 10 puntos de diferencia sacamos a la que nos siguió. Esta vez va a ser algo similar, porque esta vez hasta recibo más. Muy y bien. no solamente en la sierra. Pero si usted queda tercero, ¿va a apoyar a Lasso? No, ese escenario no existe. Vamos a llegar probablemente... está confiado. Pero sí sería Totalmente. importante que lo mencione. Es que no hay ese ¿Apoyaría escenario. usted? Vamos a llegar a la segunda vuelta. Una pregunta solamente por una duda para finalizar. La prefectura, ¿usted alcanzó a cumplir todas las promesas que le hizo a los azuayos? En su mayoría. Claro que podía haber hecho más obra en los 2 años y medio que me faltaba, pero me bajé el sueldo a la mitad, lo que ofrecí. Eliminé el impuesto a los automotores, lo cumplí. Transportarme en bicicleta, eliminar todos los asesores, ahorré 1/3 del presupuesto de la provincia para poder invertir durante la pandemia. ¿Cómo? Evitando contratos con sobreprecios, evitando contratos de publicidad, culto a la personalidad, evitando hacer shows artísticos. Esa plata fueron invertidos en la población. Solo que ahora la prefecta ya se volvió a subir el sueldo. Bueno, muchas gracias a Yacu Pérez, candidato a la presidencia de Ecuador por el movimiento Pachacutic. Gracias también a ustedes, amigos, por acompañarnos en Candidato 2021. Lo que quiere este programa y lo que busca este programa es presentarles a ustedes la propuesta de trabajo de los distintos candidatos para que ustedes tomen la mejor decisión el próximo 7 de febrero. Así es, amigos. Así que- Muchísimas gracias por acompañarnos el día Un de placer. hoy. Gracias, Estimado Yacu. Yacu. Gracias, de Y corazón. bueno, aquí estamos con esta oferta informativa para ustedes, amigos y amigas, que lo único que busca es que tengan elementos de análisis para reflexionar su voto para el 7 de febrero de 2021. Muchas gracias a todos. Regresaremos en una próxima. Muchas gracias por acompañarnos en Periodismo Público Ecuador, en Candidato 2021. Hasta la próxima.